alumnos y exalumnos del curso de Elmer Pardo, mis queridos alumnos del Colegio Divino Niño. Hoy continuamos con este ciclo en donde yo he hecho glosas, comentarios, análisis de grandes obras y autores universales. El que viene hoy no vamos a analizar una novela, sino vamos a conocer más bien cuentos de un señor uruguayo que se llama Horacio Quiroga. ¿Quién es Horacio Quiroga? Pues nada más ni nada menos que el mejor cuentista de Latinoamérica. Entonces, eso ya con este título, sabe uno la importancia que tiene este tremendo escritor. Este señor fue dramaturgo, novelista y cuentista, pero solo escribió 2 novelas y un solo libro de teatro que no le funcionaron muy bien. Pero como cuentista es un mago de este tipo de relaciones. Este señor nació en el Uruguay en el año de 1878 y murió el 19 de febrero de 1937, de tal manera que vivió 58 años únicamente. Nació en Uruguay y murió en Argentina, en Buenos Aires. Ya les cuento la situación. Este señor pertenece al movimiento modernista, él tiene mucha influencia de Rubén Darío, pero también es algo realista, pero naturalista. Él trata de desentrañar las cosas feas del mundo, del hombre, y con grandes influencias que tuvo este señor. Empecemos a contar su historia de vida para que conozcan las terribles situaciones en que vivió Horacio Quiroga. Lo primero, su papá murió cuando él tenía 2 meses de edad. Su padre amaba la casa y un día, con la mamá con él en brazos, fue a ver bajar a su papá que venía en una embarcación. Y cuando se iba a bajar, su escopeta de caza se le disparó y se mató. O sea que Horacio Quiroga perdió a su papá a los 2 meses. Después, la mamá se volvió a casar en 1891 con un hombre extraordinario, un padrastro, que lo crió muy bien. Pero miren lo que le pasó a este señor, le dio un derrame cerebral, quedó semiparalizado, no aguantó más la vida, quedó mudo también, y un buen día se colocó la escopeta en la boca y con los pies accionó el gatillo y se pegó un tiro. Primero su papá, ahora su padrastro. Horacio Quiroga estudió en Montevideo, terminó sus estudios secundarios, amaba la literatura, la fotografía, la química, la mecánica y el ciclismo. No como competición, pero hacía grandes viajes en su bicicleta. Amaba el ciclismo. Y empezó publicando artículos en algunas revistas y periódicos, como una que se llamaba precisamente La Revista y otra La Reforma. Tuvo su primer amor, pero los papás de la niña, que era más joven que él, le presentaron desavenencias, problemas, y le tocó separarse definitivamente de ella. Con el dinero que le dejó su padrastro, se va para París. Hace un viaje a París a conocer la literatura, a mirarla. Se fue en esa época con un pasaje de primera, pero le fue mal. Se vino en un viaje de tercera, pobre, abatido y con una barba negra que se dejó siempre en su cara. Allí creó una tertulia literaria que se llamó el Consistorio del Gay del Saber, que era una especie de laboratorio con sus amigos literatos para mirar cómo se escribía y buscar nuevas formas de escritura. Pero mire lo que le siguió pasando a este señor. Tenía un amigo escritor que se llamaba Federico Ferrando, escritor, y un crítico literario le hizo unas malas críticas. Le hizo
¿cómo le digo? Se enfrentaron prácticamente los dos, él y el comentarista, y se citaron a duelo. En ese tiempo se utilizaba el duelo. Entonces Horacio Quiroga le dijo, pero ¿cómo te vas a hacer eso? Dijo, no, yo voy. Dijo, préstame la pistola, el revólver con que vas a hacer el duelo. Y empezó a limpiarlo, con tan mala suerte que se le salió un tiro y se lo pegó a su amigo en la boca y lo mató. Miren cómo ha sido la vida de Horacio Quiroga. Estuvo preso solamente 4 días porque fácilmente se descubrió que había sido un accidente, pero su gran amigo murió en manos de él. Luego viajó a la Argentina, a un sitio de Misiones se llama, que es una especie selvática, cerca del lago Iguazú, uno de los grandes lagos del mundo. Amaba la selva, amaba el campo y empezó a escribir sus cuentos. Pero él ve la selva como algo violento, como algo que castiga al hombre, pero con justicia. El hombre que va contra la selva recibe su merecido. Tiene una influencia de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el gran escritor de cuentos de tensión, de misterio. Influyó mucho en la vida de él y no le mortificaba que le dijeran que sus cuentos se parecían a los de Edgar Allan Poe. Y siguió su vida. Se enamoró de una alumna, porque él fue profesor de literatura en Argentina, Buenos Aires, que se llamaba María Cires. Se casó con ella. Se supone que es una niña de mucho menor edad que él, porque fue su alumna. Y allí tuvo su primera hija, que se llamó Eglé. Pero empezaron los problemas matrimoniales. Él era un poco duro, a la niña de pronto no le gustaba mucho la selva, y él era desorganizado para escribir, tomaba notas en unos papeles y después los tomaba para hacer sus maravillosos cuentos. Después de Eglé, su primera hija, llegó su primer hijo que se llama Darío. Pero la niña prácticamente, no comulgó con las situaciones de su esposo, la forma como cría a sus hijos, los llevaba a la selva para que se hicieran hombres, los dejaba solos en la jungla, los llevaba a un risco muy alto y los sentaba con los pies descolgados, que se podían caer y matar. La esposa no le gustó todo esto y se suicidó. Su primera esposa tomó un líquido que se usaba en fotografía. Recuerden que él amaba la fotografía y había ido allá a Misiones con Leopoldo Lugones, otro gran poeta, y se suicidó y la niña sufrió 8 días de agonía antes de morir. Otro problema para Horacio Quiroga. Sus relatos empezaron a tomar fama, empezó a hacerse famoso, pero sin embargo vivía en la pobreza. Tuvo algunos puestos consulares, puestos de gobierno, se volvió crítico cinematográfico y volvió y se enamoró. Otro amor con una niña de 17 años. Noten que sus esposas o amadas son niñas, jóvenes. Se llamaban Ana María Palacios. Pero este amor tampoco le cuajó y no pudo hacer nada con ella. Le dio por domesticar animales salvajes. La selva era su pasión y empezó a escribir cuentos sobre la selva. Precisamente el libro de cuentos se llama para niños Cuentos de la Selva. Indudablemente con influencia de ese gran británico Rudyard Kipling, que escribió el libro de la selva precisamente, pero con una selva diferente. La selva de Kipling es distinta a la selva de Horacio Quiroga. Se hizo amigo de Leopoldo Lugones, como digo, ese gran poeta, y de Alfonsín Storni, esa gran poeta de Argentina. Luego le llegó su esposa, número 3, quien se llamaba María Elena, y tuvo su tercer hijo. La niña se llamó María Elena y la llamaban Pitoca, pero tampoco pudo convivir con ella.
tuvo problemas gravísimos y lo abandonaron y lo dejaron a él en la selva. Ellas lo abandonaron. Otro conflicto para Horacio Quiroga. Ya en 1935 su salud empezó a molestarlo. Le dio aparentemente una prostatitis. Tenía muchos problemas para orinar. Le hicieron una operación exploratoria y oigan bien, le encontraron un cáncer de próstata terminal. Y se lo dijeron, usted de aquí no se salva. Y en el hospital estaba solo en una habitación y le contaron que en otra habitación había un señor con un síndrome raro, un hombre que parecía un monstruo, feo, que nadie lo quería tener y lo tenían aislado en un sótano. Y él dijo, tráiganmelo aquí. Y se hizo amigo de ese hombre deforme, él lo ayudó y miren lo que pasó. Algún día salió del hospital, lo dejaron salir, volvió en la noche y en un vaso echó un poco de cianuro, se lo tomó, duró 4 horas con desespero y así se suicidó Horacio Quiroga. Pero las cosas no terminan ahí. No les conté que sus 2 hermanos murieron de una epidemia, Pastora y otro hermano que tenía. Y más les cuento, sus 2 hijos, Eglé y Darío, se suicidaron. Y es más, sus amigos, Leopoldo Lugones, ese gran poeta, también tomó cianuro, pero lo hizo con whisky. Y su gran amiga, Alfonsina Storni, se suicidó tirándose al mar. Entonces, yo no sé, estimados televidentes, ustedes cómo ven esta terrible situación, este problema de muerte, de suicidios, de desavenencias matrimoniales en él. Escribió 2 novelitas que son autobiografías. Nomás el título lo dice, Historia de amor turbio y pasado. Sus historias, su amor por las jovencitas y sus desgracias matrimoniales. Su primera obra se llamó Los arrecifes de coral, cuentos, y escribió otra novelita, Historia de un amor turbio, es Eglé. Recuerden que Eglé es el nombre de la hija. Luego le empezó a plasmar en sus libros su propia historia. ¿De qué habla Horacio Quiroga en sus cuentos? Extravíos, lesiones, miseria, fracasos, hambre, muerte, suicidios, ataques de animales, enfrentamientos con la naturaleza, etc. Entonces uno ya puede imaginarse todo eso que le bullía en la mente, todo ese naturalismo, todas esas cosas tan absurdas y tan terribles en la vida. Por eso decía, la naturaleza es ciega, pero justa. Y escribió un libro que se llama Anaconda. Se supone que es de la selva, porque su nombre es de una gran serpiente. Escribió Diario del viaje a París, todo lo que sufrió yendo a esa capital, a esa urbe. El libro de teatro fue único, se llamó Las Sacrificadas. Cuentos de la selva, Pasado de amor, que es una novela. Y este libro, que tal vez es el más leído, que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Pero ojo, no dejó ponerle la coma en amor. Si él le pone la coma en amor, sería cuentos de amor, cuentos de locura y cuentos de muerte. Pero él no puso la coma y entonces quedó cuentos de amor, de locura y de muerte, 2. Si ustedes a veces van a buscarlos, ven que le ponen coma después de amor. Cuentos de amor, locura y de muerte. Pero para él es cuentos de amor, de locura y de muerte. Ese es Horacio Quiroga. Sus cuentos son apasionantes. Sus cuentos tienen el sentimiento. Sus cuentos tienen la tensión. Sus cuentos son descarnados. Sus cuentos son crudos. Sus cuentos nos llevan a imaginarnos cosas. Y la prosa es maravillosa. Yo quiero empezar a contarles un cuento de Horacio Quiroga.
uno de los más leídos y que se llama La gallina degollada. La gallina degollada, como dije, es uno de los cuentos más leídos de él y más impactantes. Se han hecho películas, se ha hecho teatro, y veamos lo que dice este genial escritor de cuentos, aunque miserablemente vivió su vida. En un pueblo cualquiera había una pareja de casados. Y él empieza el cuento mostrando 4 niños como bobos, idiotas, con la boca abierta, babosos, enfermos, idiotas. Estos eran los 4 hijos de esa familia. Un niño tenía 12 años, el mayor, y el menor tenía 8 años. El esposo se llamaba Mazzini y ella se llamaba Berta. Se casaron y a los 14 meses tuvieron el primer hijo. Un niño precioso, los hizo felices. El niño perfectamente bien hasta el año y medio. Cuando el niño llegó al año y medio, empezó a convulsionar, a tener problemas y se volvió un idiota completo. Un bobo, me perdona la expresión, botaba babas por la boca. Y entonces el conflicto para ese matrimonio, terrible, llaman al médico, el médico analiza al niño, analiza al papá, analiza a la mamá, le dice, no señor, usted está muy bien, la señora tiene por ahí un soplo en el pulmón, pero no tiene ningún problema. Todo está bien, no entiendo por qué este niño tiene ese problema. Y entonces le dicen, bueno, yo puedo tener otro hijo. El médico le dice, es que no hay razón para no tenerlo. Y tienen otro hijo. Nace perfectamente y preciso. Antes de los 2 años, vuelve a convulsionar, 2 idiotas. Y no dejan de insistir y vuelven a tener, ella queda embarazada y tiene mellizos, 2. Otros 4 idiotas. Esos son los 4 niños sentados en una banca con la que empieza el cuento el señor Horacio Quiroga. Y mire lo que dicen, estos niños no deglutían, no comían, no se podían sentar al principio y demoraron mucho en caminar, se chocaban entre ellos mismos, se reían echando la lengua hacia afuera, botaban babas, perfectos idiotas. Y entonces el conflicto familiar es terrible. El esposo le decía a la esposa, tú tuviste la culpa, es por ti, por tu familia, por tu descendencia, que nuestros hijos son así. Y ella le decía, no, yo también estoy sano, es por ti, estoy sana, es por ti. Y él alguna vez terriblemente le gritó, como ella tenía un problemita en el pulmón, eres una víbora tísica. Entonces la violencia fue terrible. Ellos de alguna u otra manera, ella volvió a quedar embarazada. Y tuvo una niña preciosa, su primera hija. Pero ellas con el temor de que cumpliera 1 año y medio, 2 años, y se le volverían como sus hijos que tenían. Pero la niña fue normal. Y les dio felicidad, les dio alegría, arregló el matrimonio. Y los 4 muchachos miraban con mucha curiosidad a su hermanita. Un día, ellos salieron y le dijeron a la sirvienta, prepare una gallina. Los niños no sabían cómo se hacía la gallina. Y la señora llegó y en ese tiempo, y todavía se mata, y le cortó la cabeza a la gallina y la volteó boca abajo para desangrarla, porque así el sabor de la carne se dice que era más rico, más delicioso. Los niños vieron eso, los 4 niños bobos. Llegaron los señores, los padres de familia, llegó el papá, y empezó a gritar por sus hijos, y encontró los 4 niños idiotas, pero no encontraba a la niña.
y se va a buscar la niña y encontró un mar de sangre. Le dijo a su esposa: no entre. Uno puede imaginarse lo que pasó. Pues los 4 hermanitos cogieron a la niña como una gallina y le hicieron exactamente lo que la sirvienta le hizo a la gallina. Terrible. Esto es la gallina degollada. El segundo cuento, después de este terrorífico y terrible cuento de Horacio Quiroga, es el hombre muerto. Miren la muerte. Y es la historia de un campesino que limpiaba el bananal. En Argentina dicen bananal, nosotros aquí en Colombia decimos platanal. Y él limpiaba toda la maleza que había en el banano, y un día fue a pasar la cerca que pasaba todos los días. Una cerca con alambre de púas. Y este señor tropezó. Llevaba el machete en la mano con que trabajaba. Tropezó y cayó. Y el machete todo se le mete en el vientre. Todo el machete entra a su cuerpo. Y cae. Y él sabe que se va a morir. Si ustedes, amigos televidentes, amigos estudiantes, quieren saber lo que piensa una persona que sabe que se va a morir, lean El hombre muerto. Y él quería levantar la cabeza y no podía. Y él sabía que por ese puente pasaba siempre un muchacho. Quería llamarlo, pero no podía. Y él empieza a imaginarse lo que le hizo ese machete en todo su cuerpo, la trayectoria, el tamaño de la herida. Y recordaba que su hijo le traía el almuerzo con su mamá. Y él sabe y oye el grito de papá y papá y no puede. Y es un hombre que se va muriendo lentamente. Para él, porque eso fue que pasó en segundos. Este es el cuento del hombre muerto. Impactante saber uno que siente una persona que se va a morir. Léanlo, impresionante. Segundo cuento de hoy. Quiero narrarle otro cuento famoso de él. Todos son famosos. Todos son cuentos famosos. Y comprar un libro de Horacio Quiroga, yo creo que es el mejor regalo que se puede hacer uno. Para entretenerse, para sufrir, para sentir. Este cuento se llama El almohadón de plumas. Algunos dicen que es el cuento maestro de él. No sé. Era también un matrimonio joven. Y como él empieza diciendo que ella, Alicia, era rubia, angelical y tímida. Su marido era alto, Jordán, alto, duro, la amaba, pero tenía un genio de esos, de muchos de nosotros, con la esposa, duro, terrible, rígido. Entonces en su casa siempre había problemas, era una situación hostil. Y la niña, Alicia, digo la niña porque era una mujer muy joven, se empieza como a adelgazar, a sentirse mal, y le da como lo que llamamos vulgarmente una gripa, la influenza. Y un día amaneció supremamente mal, y no se volvió a levantar, se desvaneció, se acostó en su cama, no se podía levantar, no dejó que nadie le tendiera la cama, ahí quedó. Y se desvanecía y cada día se ponía más pálida. Vino el doctor, la encontró anémica. Dijo: esta muchacha se está desangrando, no tiene sangre, pero ¿qué pasa? Hacen junta médica y todas las cosas, pero no encuentran las causas de ese terrible problema que tenía. No podía mover sino la cabeza, era tanta la debilidad. Era tanta la palidez, era tanto el decaimiento que apenas movía la cabeza. Deliraba en las noches y una vez perdió el conocimiento y la niña se murió. Al otro día de la muerte,
el esposo le dice a la sirvienta, vaya y tienda la cama donde se murió mi esposa. Y ella va a la cama y va a coger la almohada, y la almohada estaba muy pesada. Y le encontró unas goticas como de sangre, como de unas picaduras que llamamos nosotros en la almohada. Fue a levantarla y casi no es capaz de alzarla y llama al esposo. Le dice, Señor, venga y mire. Y llega el esposo, ve las puntitas de sangre, levanta la almohada y la abre. Y atérrense. Dentro de la almohada había como un insecto, pero grandísimo, enorme, voluminoso, baboso, con una punta, digamos, en el hocico. Feo, terrible. ¿Y qué había pasado? Que él por las noches llegaba y le incrustaba en su cabeza su punzón y le iba quitando la sangre hasta que la mató. Y él termina diciendo que hay parásitos en las almohadas que pueden crecer como el de su cuento y que se pueden hallar en los almohadones de plumas. Este es el cuento, el almohadón de plumas. Y para terminar, ¿qué podríamos decir de él? Él, como vimos, lo primero fue que su vida fue terriblemente fatal. Escribió el Decálogo del Cuentista, una especie de 10 mandamientos, como para decirle a la gente cómo debe escribir cuentos como los de él, famosos. Sin embargo, él no cumplía eso. Veamos algunos. Cree en un maestro como un Dios. Él creyó en sus maestros como un Dios. ¿Quiénes influenciaron en él? Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, que es uno de los mejores cuentistas franceses, Rudyard Kipling, como digo, Anton Chekhov, el mismo Dostoyevsky. Él creyó en ellos y tal vez eso le ayudó a escribir sus cuentos tan terribles. Resiste a la imitación, no imites a nadie, pero si es mucha, imita, no hay problema. Ten fe ciega en el triunfo, escribe cuentos y te llegará el triunfo. Sé dueño de tus palabras, no adjetives sin necesidad, cosa que él no hizo, porque la adjetivación que hace en sus cuentos es admirable. Lleva tus personajes de la mano hasta el final, no los abandones. No escribas bajo el influjo de la emoción. Cuando estés muy emocionado, muy resentido, no escribas. Escribe cuando estés tranquilo. No pienses en tus amigos al escribir. Pues con él, yo pienso que él no hizo eso. Y uno supone que cuando escribió sus cuentos, cuando escribió sus 2 novelitas, él estaba pensando no en sus amigos y en sus esposas y en sus hijos y en su vida tan terrible. Muchos hombres, aquí uno haciendo lectura crítica, puede uno como concluir que muchos hombres que han sido tan famosos como este, han tenido una vida miserable y fatal. No siempre se necesita de una vida alegre para ser famoso. Miren lo desgraciado de este hombre y lo que es hoy un monumento al cuento. De tal manera de que el genio de los grandes autores no importa con la relación de su vida. A él se le dice que no es un cuentista maldito, sino un cuentista maldecido. De tal manera de que yo termino invitándolos a que compren ese librito y se emocionen de estos maravillosos cuentos latinoamericanos del mejor cuentista que tenemos. Muchas gracias.